Hola, en esta ocasión vamos a ver los ángulos. Vamos a determinar el signo y el cuadrante al que pertenece un ángulo en el plano cartesiano. Tenemos acá este plano. Cuadrante 1, cuadrante 2, 3 y 4. Los cuadrantes se cuentan en sentido antihorario con números romanos. Y 4. Para los ángulos en el plano cartesiano se ubica un rayo sobre el eje X. Vamos a ubicar un rayo sobre el eje X. Con punto inicial en el origen del plano cartesiano. Y se rota este rayo alrededor del origen. Vamos a rotarlo hasta por acá. Por acá. A la abertura entre el rayo inicial, o sea, este que está acá, y el final se le llama ángulo. Es decir, hay un rayo final. Rayo inicial, rayo final. Ahí está. A esa abertura que vemos acá se le llama ángulo. Y el rayo inicial, que fue este que marcamos acá, sobre el eje X positivo, se le llama lado inicial. Y al rayo final se le llama lado terminal. Lado terminal. Y como dijimos, este es el ángulo a la abertura entre los dos rayos o los dos lados. Se dice que un ángulo está en posición estándar si su lado inicial está sobre el eje X positivo y su vértice está sobre el origen. O sea que acá tenemos un ángulo en posición estándar. Acá tenemos el claro ejemplo de ángulo en posición estándar. ¿Cómo lo identificamos? Repito, cuando el lado inicial está sobre el eje positivo X y el ángulo está sobre el origen. Un ángulo puede medirse en grados y cada grado resulta de dividir una circunferencia en 360 partes iguales y cada una vale 1 grado. Se dice que un ángulo que gira en sentido contrario a las agujas del reloj, sentido contrario, así como vemos acá, que es contrario, o sea que es antihorario, ese ángulo será positivo. Positivo. Como el ejemplo de acá. El ángulo va para allá. Porque este es inicial, su lado, y este es el terminal. Y el ángulo va para acá. Entonces, como va buscando a ese sentido, es antihorario o contrario a las agujas del reloj, este ángulo es positivo. Pero si el ángulo va en sentido del reloj, va para el otro lado, o sea, lo contrario, el ángulo va a ser negativo. Dependiendo en qué cuadrante está el lado terminal del ángulo, se dice que el ángulo es de dicho cuadrante. Por ejemplo, acá. ¿De qué cuadrante es este ángulo? Es del cuadrante 1. Lo vemos muy claramente que el lado terminal de este ángulo está en el cuadrante 1. Así que el ángulo pertenece al primer cuadrante. Vamos a hacer ahora estos ejemplos. Nos dice
Dibuja cada ángulo en posición estándar e identifica a qué cuadrante pertenece. Tenemos 3 casos. Un ángulo de 120 grados, uno de menos 70 grados y uno de menos 150 grados. Es decir, vamos a tener un ángulo en sentido antihorario que es positivo y 2 ángulos en sentido horario que son negativos. Bueno, hagamos el ángulo de 120 grados. Desde ya sabemos que va a ser antihorario, es decir que sentido contrario del reloj. Su lado inicial, como ya sabemos, va a ser obviamente acá. Ahí. Luego, ¿a dónde es 120 grados? Vamos a hacerlo con el transportador. Cosa muy importante. Sabemos que en cada cuadrante hay 90 grados. O sea, hasta acá en 2 cuadrantes hay 180. Quiere decir que así, por simple inspección, el ángulo de 120 grados va a quedar en el segundo cuadrante. Va a pertenecer al segundo cuadrante. Pero ¿dónde aquí exactamente 120 grados? Lo vamos a hacer con esto. Se pone este circulito chiquitito cabal en el origen y las líneas que tiene el transportador se ponen exactamente sobre el eje X, de tal manera que cuando veamos que aquí da 90 grados sea exactamente en el eje Y, rectecito. Entonces venimos y buscamos 120 grados. Partiendo de 0, no vamos a partir de 180, es de 0. Es un error que muchos cometemos a veces, que contamos con los de arriba. Bueno, en este caso, este transportador los tiene arriba, los regresivos, pero usted va a comenzar desde 0. Entonces decimos hasta acá es 90, 120 está aquí. 120 está aquí. Basta con un puntito para que después lo tracemos con una regla. Y ahí tenemos el lado final de este ángulo y hay que hacer ahí la rotación. Vemos, lado inicial está sobre el eje X y el vértice está sobre el origen. Recordemos lo que se dijo para que un ángulo fuera en posición estándar, que el lado inicial tendría que estar sobre el eje X positivo y el vértice tenía que estar sobre el origen. No importa si el ángulo es positivo o negativo. Puede ser estándar, estando su lado inicial en el eje X positivo y su vértice sobre el origen. Entonces aquí tenemos el de 120 grados. Vemos que el lado final está en el segundo cuadrante, así que pertenece al segundo cuadrante. Ahí tenemos. Vamos ahora con el de menos 70 grados. Primeramente vamos a hacer el lado inicial, independientemente que sea positivo o negativo. Si es un ángulo en posición estándar, el lado inicial va a ser en el eje X positivo. Entonces, aquí tengo el lado inicial. Pero ahora ya no voy a contar para acá, sino que para abajo, porque estamos con ángulo negativo, o sea, horario. Vamos a contar así como si fuera el reloj. Entonces, desde aquí voy a contar 70 grados, es decir que el transportador lo voy a poner al revés. Y aquí tenemos 70 grados contando desde 0. Vamos a empezar de 0. Aquí 70 grados es acá. Acá. Arriba de 110 está 70 grados. Vemos que ni llega a completar el cuadrante completo. Vemos que ni llega a completar el cuadrante porque son 70 grados. Y el ángulo va así.
sentido horario. Entonces, ¿a qué cuadrante pertenece? Este ángulo pertenece al cuarto cuadrante. Ahí está. Vamos ahora con el de menos 150. Acordémonos que el ángulo va a pertenecer al cuadrante donde llegue el lado final. Hay que tener presente eso. El ángulo va a pertenecer al cuadrante en donde esté el lado final. El lado final acá es en el cuarto cuadrante. En el ángulo de menos 150 grados, igualmente vamos a hacer el lado inicial, que es nuestra base, nuestro principio, el lado. Y vamos a contar 150 para acá, o sea, en sentido horario. Así, por simple inspección. Acá hay 90, acá hay 90, son 180. O sea que este ángulo va a quedar en este cuadrante. ¿Y cuál es este cuadrante? Es el cuadrante 3. Pero vamos a ver dónde queda exactamente 150. Vamos a poner aquí el transportador, hay que saber usarlo. Y contamos desde 0. Acá hasta acá hay 90. Cada cuadrante tiene 90 grados. Luego, después de 90, decimos 100, 110 y llegamos a 150. Aquí está, arriba de 30. Entonces, ahí tengo el lado final. El lado final está ahí. Y aquí tengo este ángulo de menos 150 grados. Quiere decir que pertenece al cuadrante 3. Y ahí tenemos. Esto ha sido todo sobre ángulos, tanto negativos como positivos, y si pudimos observar, menores a 360 grados. Gracias.